Hola amigos. Todo hace indicar que la guerra que Rusia emprendió con la anuencia de su aliado China, no era Ucrania el verdadero objetivo. Ucrania solo es el camino de tránsito por el que tienen que caminar para ir hacia el verdadero objetivo. Que no es otro que derrocar el hegemónico orden mundial impuesto en el mundo por el fascismo occidental, que ya ha quedado retratado ante todo el planeta. Y una vez derrocado nacerá el nuevo orden mundial multipolar que no tendrá nada que ver con el que hemos tenido que padecer el planeta con el colonizador Occidente. Cada día que pasa se hace más evidente que la paciencia de la que se suele hablar de Putin tiene un sentido, que es estudiar a Estados Unidos y ver hasta dónde está dispuesto a arriesgar su propia destrucción total. Y qué capacidad tiene Estados Unidos para enfrentarse a su propia chulería de que se enfrentaría a Rusia y China a la vez sabiendo como sabe todo el mundo que Estados Unidos está quebrado. Por supuesto que el camino va a ser duro y peligroso, y cualquier error de cálculo terminará en la destrucción de la propia Rusia y de todo el planeta. Y no me olvido de Europa, solo que llegados a este punto, no contamos para nada, porque no tenemos capacidad militar de enfrentarnos en una guerra nuclear contra Rusia. La ralentización de la guerra por parte de Putin tiene dos puntos claves y decisivos. Uno es el problema de la quinta columna rusa que tiene que solucionar. Y el otro es la de desgastar a Estados Unidos en Ucrania, hasta que enseñe la patita debajo de la puerta, para indicar si luchará contra Rusia hasta la muerte, o por el contrario hará otro Saigón, o un Kabul 2.0. Para dedicar todos sus recursos a su lucha contra China. Sobre el primer supuesto, cada vez más voces le piden a Putin mano dura con la quinta columna, de lo contrario algunos opinan que la supervivencia de Rusia está en juego. Es el caso del experto militar Konstantin Sivkov, que opina que sin una purga de traidores, no se puede garantizar la supervivencia del Estado, por lo que el presidente Vladimir Putin debe actuar aún más duro que el líder soviético Joseph Stalin. El experto militar Konstantin Sivkov afirmó esto en el aire del canal DEN Televisión. Dijo que la principal amenaza para Rusia hoy es la quinta columna, que puede destruir el país desde adentro. Hoy hay dos Rusias, y solo una Rusia lucha por la supervivencia del país, la otra Rusia anhela la Rusia que está luchando por perder. Y que regresen al modo de vida que había mucho antes del comienzo del nuevo orden mundial, y esta Rusia es muy seria y fuerte. Es muy influyente, dijo Konstantin Sivkov en clara alusión a los liberales prooccidentales. Dice Konstantin Sivkov que Rusia se está moviendo en una dirección muy peligrosa, y hoy, nuestro presidente enfrenta una tarea difícil. El principal enemigo, por supuesto, no está en Ucrania y ni siquiera en Occidente. La principal fuerza de ataque es la quinta columna rusa, que destruyó la Unión Soviética simplemente para que les fuera más conveniente robar a sus propios pueblos. En pequeños estados separados, lo han logrado, y ahora otros quieren hacer lo mismo con Rusia. Sin resolver el problema de sanear esta quinta columna, que ya apunta al colapso de nuestro país a nivel nacional, no se puede. El presidente de la Federación Rusa necesita actuar con mucha más dureza de la que actuó Joseph Stalin. Porque si no actúa de esta manera, pone en juego la existencia misma de Rusia y de los pueblos rusos, dijo Konstantin Sivkov. También el politólogo y economista Mikhail Kazin cree que se avecinan grandes cambios en Rusia. El sistema capitalista liberal ya ha demostrado su fracaso e inutilidad. Este concepto de relaciones sociales y financieras no permitió que Rusia lograra resultados económicos significativos. Sin embargo, en un futuro cercano pueden ocurrir cambios y reformas cardinales que encaminen al país por la senda del desarrollo efectivo. Según el economista, el presidente ruso, Vladimir Putin, está preparando una decisión radical destinada a abandonar el modelo liberal de desarrollo estatal. Este economista también opina que la ralentización de la guerra en Ucrania se debe a factores no precisamente militares, sino de prudencia tanto externa como interna. El analista considera que China es la opción más racional para Washington, ya que Pekín es la principal amenaza para Estados Unidos. Moscú también está interesada en tal elección de la Casa Blanca, porque permitirá a Rusia implementar tareas en las fronteras occidentales, y dedicarse solo a la Unión Europea. La Federación Rusa no debería tener prisa,
Esto es precisamente lo que explica la actual inacción del Kremlin. Hasta que Estados Unidos haya tomado una decisión, la Federación de Rusia no debe actuar. De lo contrario se desperdiciarán los recursos. La activación es necesaria solo después de que la elección de Washington sea clara. Si los Estados Unidos se retrasan con su elección, solo quedarán ruinas de su imperio global, aseguró el experto. Cuanto más se demore Washington en tomar una decisión, Rusia entrará en el juego de manera más óptima. Putin es muy consciente de la situación, y, por lo tanto, se abstiene de tomar medidas drásticas, resumió Mikhail Kazin en su sitio web. Visto así desde el punto de vista de los rusos, parece que esta guerra está en la fase de estudio mutuo entre los contendientes, pero no nos creamos que todo no puede saltar por los aires. Porque si a alguien se le va la mano todo terminará antes de lo previsto, porque los políticos europeos están muy nerviosos, y el fascismo se ha apoderado de toda Europa. Después de un año de guerra, que Rusia lleva a cabo con fuerzas limitadas en el formato de una operación especial, se ha llegado a un punto muerto, que consiste en el hecho de que Kiev quiere ganar, pero no puede. Y Rusia puede ganar, pero el Kremlin simplemente no lo hace, y nadie sabemos si es por cuestiones políticas, o porque simplemente la estrategia militar va más allá de Ucrania. Durante el año de la guerra, Kiev perdió alrededor de 200.000 soldados y casi todas las armas que se encontraban en el momento del inicio de la operación especial. Los suministros occidentales compensaron solo una parte de las pérdidas, pero no proporcionaron refuerzo a las Fuerzas Armadas de Ucrania, y obviamente no proporcionarán más. Estos suministros solo prolongan la guerra, pero no cambian su curso. Debido a la movilización, Kiev logra mantener la cantidad de tropas necesarias para continuar la guerra, pero la calidad está disminuyendo constantemente y claramente no hay suficientes fuerzas para una ofensiva decisiva. Todo lo que Kiev logró en un año fue hacer retroceder a las tropas rusas de Kharkov y de la orilla derecha del Dnieper. Pero incluso esto no fue tanto el mérito de las Fuerzas Armadas de Ucrania, sino el resultado de la falta de voluntad del Kremlin para mantener las posiciones que había ocupado originalmente, desarrollar la ofensiva y lograr la victoria. Las tropas rusas el año pasado tuvieron más de 6 meses, de marzo a agosto, para movilizarse y construir una defensa en capas en la región de Kharkov y en la margen derecha del Dnieper. Pero la movilización se llevó a cabo con gran retraso, solo en el 8º mes, cuando se volvió simplemente peligroso posponerla más, y en lugar de construir defensas en la región de Kharkov y en la margen derecha del Dnieper, el mando ruso prefirió retirar las tropas. El norte de la región de Kharkov se quedó sin luchar en absoluto. Como Gerson. Las tropas rusas tuvieron la oportunidad de rodear por completo, cortar los suministros y derrotar a la agrupación de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el Donbass, pero esto tampoco se hizo. El Kremlin simplemente no quería esto. La movilización llevada a cabo en otoño tenía como único objetivo estabilizar el frente para evitar el desarrollo de la ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania y el acceso a Melitopol y Crimea. El Kremlin y el Estado Mayor ruso están enviando suficientes fuerzas y recursos a la zona de la operación rusa en Ucrania para evitar que las Fuerzas Armadas de Ucrania lleven a cabo una gran ofensiva y ocupen territorios en exceso, de lo que el comando ruso decidió dejar en otoño. La estrategia del liderazgo ruso se puede formular de la siguiente manera: no avanzamos nosotros mismos sino derrotamos al enemigo. ¿Cuál puede ser el significado de tal estrategia? Solo se puede elucubrar. Quizás, de esta manera, el Kremlin espera hacer que Occidente se enfrente a la inutilidad de una mayor guerra y apoyo a Ucrania, sin infligir una derrota militar a Kiev, y, por lo tanto, a los socios occidentales en base a algunas consideraciones políticas de gran alcance. Rusia está realizando esta operación especial utilizando solo una fracción de todas las tropas y de todo el arsenal de armas. Ni siquiera todos los movilizados fueron enviados a la zona de la operación especial rusa, sino solo 150.000 de 300.000, según datos oficiales del Ministerio de Defensa. Y la mayor parte del contingente de 200.000 efectivos involucrados en la operación rusa en Ucrania inicialmente, también fue retirado de la zona de combate. Al mismo tiempo,
La compañía militar privada de Wagner demostraron en la práctica que incluso con fuerzas que constituyen el 10 o el 15% de todas las fuerzas de la operación rusa en Ucrania, incluso con escasez de municiones, utilizando lejos del arsenal completo de armas disponible para las tropas rusas, fue posible liberar una ciudad como Artemovsk, que era un poderoso nudo de defensa de las Fuerzas Armadas de Rusia. El Kremlin no quiere atacar, es como si de momento no quisiera ganar, por lo tanto, las tropas rusas en la zona de la operación especial rusa operan con fuerzas y medios limitados. En lugar de 500 o 600.000 soldados, operan aproximadamente 300.000, exactamente lo necesario para mantener la línea de defensa y llevar a cabo batallas posicionales, evitando que el enemigo lleve a cabo sus operaciones ofensivas. El comando ruso tiene reservas que permitirían aumentar el número de la agrupación, y el Donbass ya podría haber sido liberado, y no solo Donbass. Pero esto conduciría a una derrota militar para Ucrania, y, por lo tanto, para todo el occidente colectivo detrás de ella. Y el Kremlin, aparentemente, de momento no quiere permitir esto, por lo tanto, actúan según el principio de no avanzar para no derrotar al enemigo. Por lo tanto, los puentes que cruzan el Dnieper, los departamentos de servicios de seguridad de Ucrania, el Banco Central de Ucrania, la sede y las oficinas de registro y alistamiento militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania no se destruyen. Todo esto puede conducir a una derrota temprana de Kiev, que el Kremlin está tratando de evitar. Seguramente por lo dicho anteriormente, todo está a la espera del camino que tome Estados Unidos. El Kremlin no quiere ganar, o no quieren que Ucrania pierda, y en Kiev les gustaría ganar, pero simplemente no pueden, no hay suficientes fuerzas ni medios. Por eso prosiguen con la ofensiva, tan esperada por sus aliados occidentales que han gastado ingentes cantidades de dinero en financiar y armar a Ucrania. Las Fuerzas Armadas de Ucrania no tienen suficiente personal y armas para pasar a la ofensiva y llegar al menos a Melitopol, sin mencionar Crimea. Todo para lo que las fuerzas y los medios de las Fuerzas Armadas de Ucrania tienen suficiente, es para realizar batallas posicionales, realizar reconocimientos en vigor y realizar incursiones como la que se llevó a cabo en la región de Belgorod, y continuar bombardeando ciudades, para realizar fuego de hostigamiento. Las Fuerzas Armadas de Ucrania ni siquiera tenían la fuerza para mantener Bakhmut, que fue asaltada por la compañía militar privada Wagner ante una grave escasez de personal, armas y municiones. Todo lo que las tropas ucranianas pudieron hacer, fue a costa de grandes pérdidas, retrasar la liberación de Artemovsk por un par de meses, para que esto no sucediera en marzo, sino en mayo. Solo retrasaron el momento de perder la ciudad. Al mismo tiempo, las tropas rusas ni siquiera comenzaron a aprovechar la situación cuando las unidades más preparadas para el combate de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron destruidas en Artemovsk. Y fue posible liberar Avdiivka, Vuhledar, Seversky y otras ciudades, para devolver las posiciones perdidas en la región de Kharkov. Las tropas rusas tienen reservas y un enorme arsenal de armas, algunas de las cuales nunca se han utilizado durante esta guerra. Simplemente no hay órdenes políticas para aplicar y atacar con todo esto. Este es exactamente el punto muerto. Las Fuerzas Armadas de Ucrania no pueden llevar a cabo operaciones ofensivas, porque no hay suficientes fuerzas y medios, y las tropas rusas tienen fuerzas y medios, tienen reservas y un gran stock de armas y equipo militar, pero no reciben órdenes. Como resultado, ningún lado avanza. En Kiev no pueden, pero en el Kremlin no quieren. Es cierto que una situación en la que algunos no pueden, mientras que otros no quieren, en política puede significar no solo un punto muerto, sino también una situación revolucionaria. Y aquí cabe recordar que en esta guerra hay al menos un bando más, que es el principal instigador y beneficiario del conflicto. Este es Washington y sus palmeros de la Unión Europea, y que Estados Unidos ha acumulado más de 30 billones de deuda nacional, que no desaparecerá sin más. ¿Y si Estados Unidos estará satisfecho con un punto muerto en esta guerra? Es una gran pregunta. La crisis del sistema financiero mundial, también conocida como la crisis global del capitalismo, que se acerca y en cierto sentido ya ha comenzado, y es precisamente la causa fundamental de la guerra en Ucrania,
y no tiene solución pacífica. En general para Estados Unidos y sus palmeros de la OTAN, no hay solución sin la captura de Rusia y sus recursos naturales, porque solo ellos permitirán a Estados Unidos saldar deudas y resolver problemas económicos y financieros a largo plazo. Por lo tanto, el punto muerto en esta guerra, tarde o temprano debe convertirse en uno compulsivo, o alguien todavía tendrá mucho que perder. Por eso la paz, o punto muerto del conflicto no es posible, simplemente es una quimera. Solo queda que Estados Unidos enseñe la pata de sus intenciones por debajo de la puerta de Rusia. Ese será el momento en el que el cielo se sobresaturará de misiles, habrá para todos, y de todos los gustos. Esto es todo amigos, reciban un saludo.